Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar la parte donde los pastores no queremos llegar en Apocalipsis. Tenemos que llegar a esta parte donde ya no es tan sencillo seguir avanzando y donde hay tantas cosas que quizá no entendemos del todo, pero lo vamos a hacer en la confianza de que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos va a guiar para que esta palabra tenga sentido y aplicación para nosotros el día de hoy. Y vamos a estar en el capítulo 6 de Apocalipsis y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer todo el capítulo 6 hasta el verso 17, pero el día de hoy solamente vamos a tomar los primeros 8 versículos para tratar de entender y poner un poquito en perspectiva lo que vamos a empezar a ver a partir de este domingo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar en el capítulo 6, verso 1. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Amén. Leíamos hace 2 semanas capítulo 4 y veíamos el capítulo 5 de Apocalipsis y decíamos que era clave, que era fundamental entender esos 2 pasajes, porque todo lo que vendría después iba a estar basado o fundamentado en nuestro entendimiento de lo que vimos, de lo que Juan nos mostró en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Y decíamos que en el capítulo 4, si tú no estuviste con nosotros, o si ya no te acuerdas, en el capítulo 4 la visión se centra en el trono.
Y decíamos que Juan ya no está en la tierra, vio una puerta en el cielo, entra a esa puerta que estaba abierta y lo que ve en ese lugar es un trono glorioso. Y ve a una persona, dice la figura de uno como hombre sentado en ese trono y da una descripción indescriptible de la apariencia de esa persona que está sentado en el trono. Y lo que veíamos allí es que ese Dios que está sentado en el trono es un rey distinto a cualquier otro rey, un rey distinto a cualquier otro gobernante, que tenía el poder absoluto. De hecho decíamos que ese trono era el centro del universo, era el centro de control de toda la creación. Allí está el Creador sentado en su gloria y veíamos cómo los seres angelicales están dando adoración y descubrimos incluso que en el capítulo 4 podemos ver que todos los días, a toda hora, hay un servicio de adoración presente. En el trono dice que están continuamente cantando a este Dios, los ángeles y esos 24 ancianos que le rodean, se quitan su corona y la ponen delante de él. Y tú y yo tenemos la oportunidad de acercarnos y de unirnos a este servicio de adoración todos los días. De hecho, estamos haciéndolo hoy. Pero decíamos que es importante recordar que la adoración a Dios no comienza cuando tú y yo cantamos, no termina cuando tú y yo nos vamos. La adoración a Dios es continua, la creación está adorando a nuestro Dios, Él es el creador. Pero vimos en el capítulo 5 que en ese mismo lugar, en el centro del universo, en el centro de todas las cosas, no solamente está sentado este Dios todopoderoso que creó todo, sino que Juan tuvo una visión donde este Dios extiende su mano derecha y hay un libro, hay un rollo, un pergamino en su mano. Y uno de los seres que están rodeando el trono hace la pregunta, un desafío: ¿quién es digno? ¿Quién en toda la creación puede tomar este rollo y romper esos sellos? ¿Quién puede tomar la posesión de ese rollo y abrirlo? Y veíamos que Juan lloraba porque no había nadie digno de hacerlo. Nadie puede acercarse a este Dios grandioso, santo, apartado de toda la creación, excepto el león de Judá. Y Juan dice que se acercan a él y dicen: no llores, porque el león de Judá es digno. Y para sorpresa de Juan, dice que cuando voltea a ver al león de Judá, ve a un cordero que ha sido inmolado. No ve a un león con su melena, no ve a un león con su fuerza y con sus colmillos y sus garras, ve a un cordero, y un cordero sacrificado. Y a través de esa visión, veíamos cómo en el cielo comienza esta adoración ahora al cordero. No solamente al que está sentado en el trono, sino al Cordero. Pero es un canto distinto, es un canto nuevo. Porque ahora no están adorando al Cordero porque Él es el Creador. Lo adoran porque Él fue inmolado, porque Él se sacrificó, porque Él dio su vida. Y a través de su muerte dice que redimió un pueblo, lo compró para Él. Y hizo de ese pueblo un reino de sacerdotes, de gente santa, que van a reinar con Él. Y ese pueblo somos tú y yo, parte de ese pueblo. Todos los que hemos creído en Jesús somos parte de esa gente que ha sido comprada por medio de la sangre de Jesús. Y cuando nos redimió, cuando nos compró, nos hizo libres. Ahorita cantábamos que ya el pecado no nos puede esclavizar, porque hemos sido comprados. Antes tú y yo éramos esclavos del pecado. Toda persona que no ha puesto su fe, su confianza en Cristo Jesús, es esclavo del pecado. Y Romanos 6 habla mucho al respecto. Pero cuando tú y yo hemos creído en Jesús, por su sangre, por su muerte en la cruz, Jesús nos ha redimido, nos ha rescatado. Él pagó el precio que demandaba nuestra culpa, nuestro pecado, para que tú y yo ahora seamos libres. Y por eso cantamos que somos libres, porque si el Hijo te ha libertado, eres verdaderamente libre. Jesús pagó la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Jesús pagó con su vida, con su sangre, la deuda que tú y yo teníamos con Dios. De tal manera que ahora tú y yo también podemos unirnos a este canto y decir que Él es digno, que el Cordero es digno. No porque es el león,
sino porque triunfó como el Cordero. Porque Cristo vino a este mundo y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y porque Él se entregó de esa manera sacrificialmente, ha sido exaltado, dice Filipenses 2, hasta lo sumo. Y se le ha dado el nombre que es por sobre todo nombre. Le podemos llamar Dios. Jesús está sentado junto a Dios en el trono. Y está en medio. Y está reinando. Y Él tomó este rollo. Pero, ¿qué es lo que sigue? Apocalipsis, recuerden que nos apunta a la consumación del plan de Dios. Decíamos que este rollo incluye la herencia, pero veíamos que también, no solamente era como un testamento, sino que también incluye los juicios. Los juicios, el plan de Dios para el final de los tiempos. Y lo que vamos a ver a partir de hoy es cómo el Cordero comienza a abrir estos sellos de este rollo. Todavía no abre el rollo. Lo que vamos a ver es cuando apenas comienza a romper los sellos. Y vamos a ver que este Cordero que fue inmolado, que está reinando y que ha irrumpido en la historia de la humanidad, ha desatado el plan de Dios para la consumación. Y vamos a ver entonces que a partir de este capítulo 6 comienza una serie de eventos. De hecho, están organizados en 3 juegos de 7 eventos. Primero son los 7 sellos que vamos a ver a partir del capítulo 6 y hasta el capítulo 8 en el verso 5. Luego, después de esos 7 sellos, se va a hablar de 7 trompetas a partir del versículo 6 del capítulo 8 y hasta el capítulo 11, 19. Y luego vamos a hablar de 7 copas a partir del capítulo 15 y hasta el capítulo 16. Es decir, comenzamos con los 7 sellos, luego vienen lo que son las 7 trompetas y luego lo que son las 7 copas. Y lo que vamos a ver es que cada uno de estas sellos, trompetas y copas nos van a hablar de eventos, de juicio. Mayormente vamos a ver juicio sobre la tierra. Y vamos a ver que estos van a ir increciendo, se van a ir incrementando. Vamos a ver que el poder o la afectación de los sellos va a ser menor que la de las trompetas y va a ser menor la de las trompetas que la de las copas, hasta que llegue la consumación, el final. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver. Y quizá para nosotros, que estamos tan acostumbrados mayormente a hablar del amor de Dios, el conocer que nuestro Dios es un Dios justo y que trae justa retribución, justo pago a todos aquellos que han menospreciado y que incluso resisten a Dios, quizá nos cueste trabajo entender algunas cosas. Pero tenemos que entender algo. Nuestro Dios, cuando habla de su amor, ese amor se va a magnificar cuando veamos la profundidad o la grandeza de su juicio. Y del mismo modo, un amor tan grande, al ser despreciado, al ser rechazado, va a experimentar un juicio igualmente grande. Cuando tú lees en el libro de Romanos, en el capítulo 1, dice en el versículo 8, en versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué
te estoy leyendo esto? Porque quiero que veas que la ira de Dios ya está aquí. Dice que se manifiesta en alguna manera para todo aquel que rechaza la verdad. Lo que vamos a ver es el principio de la manifestación del plan de Dios una vez que el Cristo ha tomado este rollo, una vez que Cristo ha muerto en la cruz. Y las cosas que vamos a hablar, quizá tú las veas y digas, toda la vida ha pasado eso, toda la historia ha sido esto. Pero lo que la Biblia nos enseña es que esto va a ir incrementándose hasta que el Señor regrese. Y Dios va a usar eso con dos propósitos. Uno, decíamos, juicio para todos aquellos que han rechazado a este Dios que ha creado todas las cosas. Y dos, para que su iglesia tenga esperanza, tenga certeza y se afirme en la seguridad de que su Salvador va a regresar por ella. Dios va a castigar a todos los rebeldes y es lo que quiere asegurarnos también en su palabra. ¿Ok? Vamos a ver entonces que estos primeros 4 sellos nos hablan del inicio del plan de Dios, de la consumación, de lo que es el juicio. Y es muy polémico, como todo el libro de Apocalipsis, yo les he dicho, vamos a ver que hay distintas posturas, así de que no vamos a entrar tanto en los detalles, sino en el principio general, y es de qué manera ese principio nos habla a nosotros el día de hoy como creyentes. Entonces comenzamos con el primer sello. Dice el versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y ya desde aquí tenemos que detenernos un momentito, porque en nuestra versión Reina Valera hay una instrucción al final del versículo 1 que dice, ven y mira. Pero en los manuscritos más antiguos, si tú tienes otro tipo de versión como la NBI o la NTV, la traducción viviente o la versión internacional, te vas a dar cuenta que solamente dice ven. Y esa es la frase correcta según los manuscritos. El ven y el mira fue un agregado posterior. De tal manera que la instrucción correcta aquí es que es ven. Dice allí entonces que el Cordero abre el primero de los sellos y ¿te acuerdas de esos 4 seres vivientes que están alrededor del trono? Dice que uno de ellos con voz de trueno habla y dice ven. Y entonces en el verso 2 dice que Juan miró, dice y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora, del 1 al 8, este segmento que estamos leyendo, te vas a dar cuenta que trata sobre jinetes. Es una sesión de rodeo celestial. Jinetes que vienen saliendo del cielo, aparentemente. Y esa es una figura extraña. Ahora, hemos visto y hemos mencionado que Apocalipsis es el libro que menciona más veces el Antiguo Testamento que ningún otro. Y Juan, a través de los capítulos, hemos visto cómo toma figuras y relatos del Antiguo Testamento y le da sus brochazos muy particulares y los pone como imágenes para hablarnos de esas visiones que Dios le dio. En este caso en particular, este segmento parece ser tomado de Zacarías. En el libro de Zacarías, en el capítulo 1, el profeta Zacarías tiene también su visión. Dice en el versículo 7, a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Ahora, si tú lees adelante el capítulo 1 en Zacarías, te vas a dar cuenta que los caballos, aquí su color no tiene un significado específico. Tiene caballos alazanes, tiene caballos pintos, tiene caballos, ¿no? Caballos bayos. El punto es que
no les asigna ningún significado particular al color. De hecho, su función es como una expedición, van y exploran la tierra, dice que recorren la tierra. Después el mismo Zacarías en el capítulo 6 vuelve a ver caballos, pero ahora van uncidos, van jalando carruajes. Sin embargo, esta figura que toma Juan en Apocalipsis nos habla de que cada color tenía un significado. Y recuerden que Apocalipsis hemos hablado, el género apocalíptico maneja símbolos. Son cosas que tratan de describir algo que es indescriptible, no es una descripción literal necesariamente. Pero aquí cuando dice, miré este caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y la duda es, ¿quién es este caballo blanco? O más bien, ¿quién es el jinete que monta el caballo blanco? Y a través de la historia ha habido debate sobre eso. Porque este caballo blanco con este jinete con corona y con arco recuerda mucho a otro jinete que podemos ver más adelante, lo vamos a ver de hecho. Ve al capítulo 19, por favor. Y en el capítulo 19, en el verso 11, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía su nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces algunos dicen, bueno, este jinete que sale en caballo blanco se parece al jinete del capítulo 19. Pero el contexto nos dice que son diferentes. En el capítulo 19 sabemos quién es ese jinete, ¿verdad? ¿Quién es? Es Jesús. Jesús está regresando. Pero Jesús no trae un arco. Jesús trae una espada aguda, y sabemos que es su palabra. Y trae sus ropas teñidas en sangre. Este jinete es distinto. Este jinete dice que trae un arco. Y en la antigüedad y aún en la Biblia, el arco simboliza el poder militar. De tal manera que dicen, bueno, Jesús pudiera ser, pero otros dicen, ¿sabes qué? Quizás se refiere a la predicación del Evangelio. Este jinete en el caballo blanco en realidad está hablándonos de la predicación del Evangelio que va a ir conquistando la tierra a medida que es proclamado. Pero la mayoría de los comentaristas piensa que en realidad se refiere básicamente sí a la conquista, pero hablando de la conquista militar. De hecho era muy particular porque este jinete, en la época de Juan, cuando él describe esto, había una nación que era Partia, eran los partos, que eran famosos por su caballería de arqueros. Dice que en la época no había, no sé cuántos de ustedes han visto la película de Corazón Valiente. ¿La han visto? Sí, ok. Cuando tú ves películas de ese tipo épicas, ¿no? Batallas antiguas, tú ves que los arqueros estaban atrás. La caballería llegaban con sus caballos, sus lanzas, espada, y antes de mandar la caballería decían arqueros, ¿no? Levantaban la bandera y pasaban los arqueros y así soltaban en greña todas las flechas, ¿no? Una lluvia de flechas. Los partos no. Los partos tenían una caballería de arqueros. Y los partos, de hecho, fueron tan famosos que se le llama el tiro parto, que es cuando la caballería, hagan de cuenta que cargaba al enemigo y entonces los partos como que huían, hacían retirada, pero lo que hacían mientras galopaban es que se volteaban y empezaban a tirar las flechas contra el enemigo, mientras cabalgaban. De tal manera que esta figura, para ellos el caballo blanco era sagrado, era un símbolo que tenían. Esta figura de alguna manera hablaba de la conquista. ¿Por qué era importante en esa época? Porque Roma, que era el imperio reinante, continuamente estuvo en lucha con los partos, tratando de extender el territorio más allá del Éufrates, y era una figura de amenaza hacia el imperio romano. De tal manera que los comentaristas, los eruditos bíblicos, asignan a este caballo blanco, a este jinete, la idea de la conquista militar.
Lo que es interesante es que si tú ves en el versículo 2, dice que sale este caballo y el que lo monta lleva su arco y dice que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es decir, Dios que sigue estando en el trono, el Cordero que sigue reinando, le estaba concediendo poder, autoridad a este jinete que sale. Lo que vamos a ver cuando viene como producto de la acción de estos jinetes, no es que Dios no se dio cuenta, no es que Dios fue derrotado, no es que estos enemigos vencieron a Dios, sino que lo que la Biblia nos muestra es que la acción de estos jinetes está regida por Dios. Dios sigue estando en control y lo hablábamos las semanas anteriores. Lo que para nosotros parece un caos, lo que para nosotros puede parecer anarquía, en realidad todo está bajo el control de Dios. Y eso es lo que nos va a mostrar Juan. Sale este jinete y es una metáfora básicamente de la conquista militar. Ahora, yo quiero que pienses, porque aquí es donde empezamos. Si hablamos en términos de conquista en las naciones, ¿no es esto parte de la historia del mundo? Sí. Sí, pero yo estuve buscando en cuanto a conflictos internacionales y quiero que escuches este dato. Entre 1914 y 1918 hubo entre 10 y 31 millones de personas que fallecieron por conflictos entre naciones. De 10 a 31 millones de personas. Los rusos, dice, además tuvieron entre 4 y 6 millones de heridos, los ingleses 3 millones de heridos y mutilados, los franceses 5.6 millones, Alemania sufrió 6 millones de heridos, los italianos 1.6 millones, los serbios 1.7 millones, las minorías también sufrieron fuertes pérdidas y hubo 1.128.000 polacos aproximadamente. Eso nos habla de la Primera Guerra Mundial. Pero si te vas del 1918 a 1939, es decir, 20 años más o menos después que viene la Segunda Guerra Mundial, aunque vamos a decir formalmente inicia en el 37, si incluyes la guerra chino-japonesa, murieron entre 70 y 83 millones de personas. El país más afectado fue Rusia, dice, con entre 19 y 34 millones. Y después China con entre 13 y 20 millones. Si tú ves las guerras del pasado y tú consideras las guerras del siglo XX particularmente y XXI, te vas a dar cuenta que habla mucho de una realidad en el mundo. Y piensa cuando personas, yo escuchaba una ocasión el doctor Kunkel hablando de Apocalipsis, narraba la vida de los coreanos. Gente en Corea durante la Segunda Guerra Mundial que habían tenido conflictos con Japón y cómo la iglesia coreana, a raíz de la guerra y la persecución, comenzó a reunirse en la madrugada para orar porque estaba bajo persecución. Y cómo en esos tiempos de angustia la iglesia se fortaleció y comenzó a orar y a orar, algo que hasta el día de hoy distingue a la iglesia coreana, es su énfasis en la oración. Y cómo en medio de esa tribulación y angustia, ellos veían el libro de Apocalipsis como el consuelo. Dios va a intervenir. Imagínate durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ven los ataques a Japón, a Hiroshima o a Nagasaki. ¿Qué crees que pensaron ellos en su mente? El Señor ya viene. Este es el Apocalipsis. Y te digo esto porque quizá para ti y para mí estamos tan distantes de la realidad de la iglesia alrededor del mundo, que tú y yo pensamos que todas las iglesias el día de hoy están así como nosotros. Tranquilamente nos reunimos, podemos disfrutar de comodidades, con trabajo y podemos venir un miércoles porque tenemos tantas cosas que hacer en esta vida tan ocupada y estamos tan cómodos. Cuando alrededor del mundo muchos cristianos
están viviendo la realidad de la que nos habla Apocalipsis desde ahora. Muchas iglesias están pagando con su vida el hecho de creer que Jesús es el Señor. Y cuando vemos esto, como dije ahorita, es solamente el primer sello. Dice que cuando se abre ese primer sello, sale este jinete con esta autoridad para conquistar y se le da ese poder del cielo. No es un poder que tenga él mismo, se le concede, se le da una corona y se le da el poder para vencer. Y dice que sale por el mundo. Pero no solamente sale este caballo blanco, el versículo 3 nos habla de que el Cordero abre el segundo sello. Y cuando abre el segundo sello, escucha nuevamente al segundo ser viviente que dice, ven. Y dice el versículo 4 que sale otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder. ¿Te fijas? Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se mataran unos a otros, y se les dio una gran espada. Cuando sale el segundo jinete, de hecho la descripción aquí dice bermejo, la palabra es rojo. Imagínate un caballo rojo, un caballo como sangre, y es una imagen macabra, ¿no? Es un caballo rojo. De hecho vamos a ver el otro color que viene aquí también. Y sale también ejecutando juicio, y dice que acompaña a la conquista militar, y dice que le da ese poder de que se hagan la guerra los unos a los otros. Y muchos eruditos ven no solamente la conquista militar, sino aquí también las guerras civiles, que naciones peleen entre sí, que los mismos habitantes de una etnia, de una tribu, de una nación, se maten los unos a otros. En ese tiempo, dentro del imperio, había un concepto que se llamaba la Pax Romana. Y es que todos los países donde el imperio romano gobernaba estaban en paz. ¿Por qué? Porque la espada de Roma estaba allí. Era una paz ficticia, era una paz forzada. Pero en ese mismo tiempo hubo muchas rebeliones que se dieron dentro del imperio, y así de que hubo luchas violentas dentro de Roma, y algunos eruditos piensan que por eso era tan representativo este caballo rojo para la época también, porque estaban viviendo, vamos a decir, las revueltas internas, pero nuevamente Apocalipsis apunta hacia el futuro también, y viendo la historia del hombre nos damos cuenta que también es una realidad. Estaba viendo en la Revolución Mexicana, ¿alguien sabe cuántos muertos hubo en la Revolución Mexicana? ¿Tiene una idea alguien? Más de 1 millón. Se estima que es aproximadamente 1 millón, no directamente por bala, sino por las consecuencias que hubo. Es decir, vamos a decir que gente que combatió, en realidad no fue tanta la que murió porque le dieron un balazo, un cañonazo, sino por las consecuencias, que es lo que vamos a ver al final con estos 4 caballos, con estos 4 jinetes. En Estados Unidos, en batalla, en la guerra civil, se estima que son alrededor de 620,000 soldados muertos. En Estados Unidos, americanos matando a americanos, mexicanos matando a mexicanos. Pero es la historia. Tú puedes ver los conflictos en Sudáfrica o en Ruanda o en países africanos el día de hoy, o los conflictos étnicos en Medio Oriente, donde están los kurdos, o la persecución religiosa en otros países, o también en el Medio Oriente con grupos como ISIS. Es la historia de la humanidad. Es la historia del hombre cuando no vive el camino del Cordero. Hablábamos que la mayoría de los hombres quieren ser el león. Y es este anhelo de conquista el que lleva a la guerra, a la lucha, a matar a otras personas. Ese es el segundo jinete que viene en el segundo sello. Dice el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno,
Nuevamente se escucha la voz, el tercer ser viviente habla, dice la misma frase, ven, esta frase se va repitiendo, ven, 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 que hay algunos eruditos también que asumen que el llamado de estos seres vivientes no es al jinete. ¿Se acuerdan cuál es el clamor en Apocalipsis 22? ¿Ven qué? Ven, Señor Jesús, ¿no? Algunos dicen, ¿se acuerdan que también se piensa que estos 4 seres vivientes representan la creación? Y eso lo ligan a Romanos 8, cuando habla de que la creación está gimiendo. Y algunos ven ese llamado como, ven, Señor Jesús. Sin embargo, lo que vemos aquí es que cada vez que se oye esa voz, ven, aparece este jinete. Lo que sí vemos es que a cada uno de ellos, como decíamos ahorita, le es dada la autoridad, le es concedida la autoridad. En el verso 5 dice que el tercer sello se abre, se escucha al ser viviente decir, ven, y aparece este caballo negro. Ahora, dice que el que lo monta lleva una balanza en la mano, y normalmente se asocia la balanza con la justicia. Pero aquí la balanza no tiene ese propósito. En la antigüedad, cuando era tiempo de escasez, se pesa el dinero y se pesa el grano. Hay escasez, no quieres darle de más, no quieres que te vayan a bailar con la feria, con el cambio, ¿no? Entonces pesas el grano y pesas el dinero. Y lo que nos habla es de escasez, de hambre, de crisis. De hecho, dice allí en el verso 6, voy a leer la NBLH. Dice, oí como una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Ahora tú sabes que cuando hay conquista, vamos a decir que un país quiere conquistar a otro, se desata la guerra, normalmente, y tú lo veías en la antigüedad, llegaban y tomaban los alimentos, muchas veces quemaban las cosechas para que vamos a decir, la nación que están conquistando o el ejército con el que pelean, no tuvieran provisión, y ellos se quedan con la provisión, y entonces comienza a escasear el alimento. Y lo que nos está diciendo, cuando dice que por 1 denario, el denario, si tú recuerdas, era el salario diario de una persona. Supuestamente, con ese salario, una familia podía sobrevivir. Sin embargo, cuando dice aquí que por 1 denario te van a dar solamente 1 litro de trigo, la medida esa equivale básicamente al alimento de una persona. Es decir, los precios que está mencionando aquí equivaldrían más o menos a 10 o 12 veces más del precio que estaba en la época cuando se escribe esto. Está hablando de escasez, está hablando de inflación, está hablando de que las cosas van a escasear el alimento y el precio va a subir. De tal manera que con lo que tú trabajabas y antes sostenías a tu familia, ahora solamente alcanza para que comas tú. Y el grano, obviamente el grano más buscado era el trigo. Había grano más barato, por eso dice allí que por cebada, si quieres cebada te van a dar 3 litros, pero la cebada era menos, vamos a decir, menos apreciada, era menos nutritiva o menos valorada. De tal manera que dice, bueno, tú puedes trabajar todo el día y te va a alcanzar para que 3 personas coman cebada. ¿Por qué? Porque hay escasez. Pero dentro de este juicio, lo que nos muestra es que Dios todavía no está yendo con todo su poder, porque da esperanza, dice al final del verso 6, y no dañes el aceite y el vino. Vas a ir, va a escasear el trigo, va a escasear la cebada, pero el trigo, el vino y el aceite no lo dañes. Si tú llegaras y quemas las vides y tú quemas los olivos, pasan años antes de que tú plantes un olivo y te dé fruto. Y aquí lo que está diciendo es que Dios todavía no va con todo. Dice, sí, vas a pasar hambre, sí, va a haber escasez, sí, van a subir las cosas, pero todavía hay forma, no está todo acabado. El vino
y el aceite, tú sabes que para el próximo año va a haber. Entonces, hay esperanza todavía. Cuando vemos acerca de las hambrunas, estaba viendo en Irlanda en 1845 hubo una hambruna porque se dañó una plaga en la cosecha de papas, que era, vamos, la base de la alimentación. Así de que solamente en Irlanda hubo 1,000,000 de irlandeses que murieron. 1,000,000 de irlandeses. En Rusia hubo también hambruna entre el 32 y el 33. También murieron una gran cantidad de personas. Y en el 70, quizá tú lo has leído, lo has visto, si no te acuerdas si estabas muy chiquito, pero en la década de los 70, más de 300,000 muertos de hambre. Otra vez, no estamos hablando de cosas que sean ajenas, pero lo que quiero que veas es que esto solamente está abriendo los sellos. Todavía no abre el rollo con el juicio completo de Dios. Verso 7 nos dice que cuando abre el cuarto sello, dice, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré, y había un caballo amarillento que estaba montado, el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Hay algunas cosas interesantes. Primero, literalmente el verso 8 sería un caballo verde. El mismo color lo usa para describir el color del pasto, pero aplicado al caballo le ponen amarillento. Pero dice que el jinete que iba sobre este caballo tiene por nombre Muerte y tiene un acompañante, dice que es el Hades. Y de hecho algunos debaten porque dicen la palabra que está traduciéndose como muerte literalmente sería peste, enfermedad. Y lo acompaña el Hades, que sabemos que es el lugar, o se asocia con el lugar de los muertos. De hecho, en la NBLH así se traduce, la región de los muertos. Así de que sale este jinete, trae un acompañante y se le da autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Y es lo que decíamos ahorita, cuando tú llegas después de los sellos, pasas a las trompetas. En las trompetas se afecta 1/3, una tercera parte de la tierra. Acá es una cuarta parte. En las trompetas es una tercera parte y en las copas es la totalidad de la tierra. Lo que decíamos, cómo los juicios son incrementales, cómo se van incrementando. Pero aquí dice que a este jinete se le dio la autoridad para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Y algunos dicen, ese es el conjunto, ese es el efecto. Cuando viene ese deseo de conquista, se hace la guerra, con la guerra viene la escasez, y con la escasez viene acompañándolo la peste y la muerte en consecuencia. Y es el efecto de estos 4 jinetes, que cuando mencionan el versículo 8, esos juicios, en realidad Juan está viendo hacia Ezequiel. Si tú lees Ezequiel 14, verso 21, dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ellos hombres y bestias. Son los mismos 4 juicios, pero aplicados al pueblo de Israel en Ezequiel, y ahora Juan los aplica a todo el mundo. ¿Sí? Así de que lo que vemos aquí es que llega este cuarto jinete y trae esa autoridad para matar con peste, con guerra, para matar con las fieras, con las bestias del campo. Y tengo un dato, si tú has visto de la peste negra es la más mortal en la historia de la humanidad, fue en el siglo XIV, mató aproximadamente 25 millones de personas, que en aquel tiempo era cerca de la mitad de la población mundial. Imagínate. Estaba escuchando que el día de hoy, bueno, hace algunos años atrás de hecho, el estimado
de enfermos o de infectados con VIH en el mundo era de alrededor de 40 millones de personas que tienen SIDA. Hace algunos años atrás. Ahorita probablemente esto se incrementa porque pasó de 10 a 40. A pesar de los tratamientos, a pesar de que ahora hablan ya de una vacuna, pero tienes por lo menos 40 millones de personas que ya están infectados. Y que van a morir irremisiblemente también. Otra vez, no estamos hablando de cosas extrañas. Pero ahora quiero que veas todo esto en su conjunto. Porque cuando nosotros muchas veces, me llama la atención que nos perdemos del asunto importante. Cada cierto tiempo aparece una noticia de, viene un meteorito muy cerca de la Tierra y empiezan, ahora sí es el fin del mundo. No, ahora sí, no, este sí nos va a dar. Y la gente comienza, oigan, es cierto que ya va a acabarse el mundo. Y cada cierto tiempo escuchamos pronósticos y predicciones de que el mundo se acaba. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia cuando vemos todo esto? En realidad, si tú pones todo esto en contexto, inevitablemente te vas a acordar de lo que Jesús dijo. Cuando tú vas en Mateo, por ejemplo, Mateo 24, a Jesús se acercan sus discípulos para preguntarles las señales del fin, pero también le preguntan cuándo va a ser destruido el templo. En Mateo 24, el verso 3 dice, estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. De hecho, algunos también mencionaban que este jinete que va sobre el caballo blanco era una imitación de Cristo, una imitación del jinete. Entonces, algunos lo ven de esa manera, pero lo que dice aquí Jesús es que en el versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Verso 6, oirán de guerras y rumores de guerra, mira que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero ¿qué dice? Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces Jesús nos dijo, ¿sabes? Cuando tú veas estas cosas, no te asustes. Porque esto nos indica que vamos camino a que el plan de Dios se consume. Vamos en ruta, vamos caminando hacia el plan de Dios. Todavía no es el fin. Y lo que nos dice Juan es que apenas son los sellos que se están abriendo. Hermanos, son tiros de calentamiento. Esto solamente se pone de manifiesto el carácter corrupto, la profundidad en que el pecado ha afectado a los hombres. Y se pone de manifiesto por qué ahora que Cristo está en el trono, por qué ahora que Cristo murió, porque Cristo irrumpió en este mundo, porque la iglesia, nosotros estamos en este mundo y estamos llevando un mensaje que es contrario a la forma de pensar de este mundo. Y tú vas a ver cómo Jesús anunció que el reino de los cielos sufría ¿qué? Violencia. Juan estaba escribiéndole a una iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba siendo oprimida por el sistema político en su momento, que eran los romanos. Y estaba comenzando a sentir lo difícil que es seguir al Cordero en un mundo de leones. Lo difícil que es seguir a Jesús en un mundo que se opone a Cristo. Por eso, acuérdate que en el capítulo 2 y 3, el mensaje para las iglesias es perseveren, resistan, confíen, perseveren, porque solamente así van a poder experimentar la salvación, es decir, van a pasar a través de estas situaciones. Y ellos lo hicieron. Y la iglesia el día de hoy, en algunos lugares, están padeciendo esta misma situación. Y otra vez, nosotros estamos tan lejos de estas cosas que pensamos que toda la iglesia disfruta de las mismas libertades que nosotros tenemos. Y por eso, hermanos, a veces somos tan apáticos, porque no nos cuesta la vida seguir a Jesús.
porque no nos cuesta nada seguir a Jesús aquí. Pero la realidad de los cristianos en el Medio Oriente o en China o en países musulmanes es muy distinta. ¿Y sabes qué ha pasado cuando la iglesia es perseguida? La iglesia se fortalece. Los cristianos oran en la madrugada. Nosotros aquí quizá oremos en algún momento, pero allí oran porque están siendo perseguidos, porque las realidades de las que nos hablan estas cosas son cotidianas para ellos. Encontré un anexo y quiero que escuches este dato. Dice, a lo largo de la historia, más o menos desde el año 1700, han muerto en conflictos armados unas 100 millones de personas. El 90% de estas en el siglo XX y un 13% del total desde 1945 hasta la fecha. Dice, durante la mayoría de la historia de la humanidad, cerca del 10% de las víctimas directas de una guerra eran civiles. En cualquier guerra en la antigüedad, el 10% eran civiles. En la antigüedad. Dice, estas aumentaban a la mitad si se incluían las causas indirectas: hambruna, peste, masacre. Durante los años 1970, los civiles pasaron a ser el 73% de las víctimas. Y en la siguiente década, el 85%. Actualmente son cerca del 90% de las bajas en las guerras. En este cálculo entran las muertes producto de batallas y masacres, hambrunas, pestes y genocidios. Estos 4 jinetes están galopando y lo que la Biblia nos dice es que esto está creciendo, se está incrementando en intensidad. Y lo que vemos aquí, básicamente, es que Dios quiere mostrar al mundo que es un Dios de amor y ya lo manifestó a través de Jesús. Y nosotros como iglesia de Cristo tenemos esa confianza porque podemos ver que a pesar de las dificultades, Él nos lleva hacia la conclusión, hacia la esperanza, hacia la promesa que Él nos ha dado de que vendrá por su iglesia, que estaremos con Él. Pero en el ínter, estas mismas aflicciones son para que el mundo conozca que hay un Dios que también es justo. Y es interesante, lo vamos a ver más adelante, que mientras los cristianos están orando, todos aquellos que no son creyentes están clamando a los montes que los sepulten, que los escondan. En lugar de arrepentirse, prefieren que el cerro le caiga encima para no ver el rostro del Cordero. Y eso es bien importante, hermanos, porque a veces pensamos que los milagros van a cambiar el corazón de las personas. Así como cuando ese rico muere y dice, déjame regresar o envía a alguien para que les diga. La realidad es que el corazón del hombre, si no se quebranta por el Evangelio, por la palabra de Dios, un terremoto, una estrella que te caiga encima, no lo va a hacer. El corazón del hombre es duro, está corrompido. Y estos juicios lo que están haciendo es mostrar a los rebeldes que a pesar de que Dios manifiesta su poder, Dios manifiesta su grandeza, le siguen dando la espalda y aún levantan su puño contra Dios, mientras que la iglesia tiene que caminar siguiendo la misma ruta del Cordero, confiando en que el Señor lo va a llevar a la conclusión que Él ha prometido. Vamos a estar reinando con Él. Y esa es la esperanza que tenemos. A pesar de que hoy, desde ya podemos experimentar algunas de estas cosas, y para algunos cristianos son una realidad cotidiana, nosotros podemos ver por la ventana que nos abre este libro de Apocalipsis, y con esos lentes de que vemos al Cordero y al Señor en el trono, controlando todas las cosas, sabemos que Él va a cumplir lo que ha prometido, y sabemos que Él, tarde o temprano, no solamente va a dar retribución a los rebeldes, sino que también va a dar la recompensa a su pueblo. Encontré un escrito de un comentarista que se llama Robert Mounce, y él dice lo siguiente: el análisis de las diferentes interpretaciones que se hacen de los 4 jinetes tiende a velar al lector moderno la dramática naturaleza de la visión. En este sentido, es muy provechoso
que retrocedamos en el tiempo y nos situemos en una de las 7 iglesias para escuchar las visiones del modo que éstas fueron leídas. Lejos de discutir el probable sentido de cada uno de los 4 caballos, aquellos primeros oyentes se sintieron sin duda aterrorizados, presenciando en su imaginación el furioso galope de la guerra, la sangre, el hambre y la muerte. Las visiones son para ser experimentadas, no para convertirse en un frío objeto de análisis. Quienes se acercan al libro de Apocalipsis con una imaginación favorable y abierta son los más aptos para entender su verdadero significado. Lo que dice es, siéntate en Esmirna, siéntate en Filadelfia, siéntate en cualquiera de esas iglesias, en esa época, y escucha la carta de Juan diciendo, vienen estos 4 jinetes, guerra, sangre, hambrunas, muerte. Y ese es el impacto de lo importante para nosotros el día de hoy. Independientemente de la certeza que tengamos en la interpretación, no podemos negar la realidad de que la corrupción humana ha manifestado estas mismas cosas que Dios usa como castigo, como juicio, y que dice que se van incrementando. E insisto, todavía no abre el rollo de los juicios. Estos son los sellos solamente. Lo que sí podemos estar seguros es de lo que dijo el Señor Jesús. Todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Así de que, hermanos, a pesar de esto, podemos encontrar el consuelo en que nuestro Dios está sentado en el trono y el Cordero, y siguen en control, y siguen reinando, y todas estas cosas las están encaminando a cumplir el plan que ellos han establecido. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, por favor? Vamos a orar para que el Señor hable en nuestro corazón. Y más que estar buscando continuamente las señales de que el mundo se acaba, podamos entender el momento que estamos viviendo. Ayer yo les decía a los jóvenes que toda la iglesia estamos ahorita caminando hacia la nueva creación. A veces pensamos que en el cielo, puede estar en el cielo, pero la Biblia nos dice que vamos a estar, nuestro destino es la nueva creación. Y de hecho nosotros somos nuevas criaturas. Cuando hemos recibido a Jesús, dice la Biblia que somos nuevas criaturas. Y Pablo dice que todavía no se manifiesta lo que somos. Todavía no es visible. Y seguimos batallando y seguimos luchando, pero vamos caminando hacia esa nueva creación. Y mientras tanto, tenemos que seguir la misma ruta del Cordero. Y una de las cosas que vamos a ver aquí, cuando se abre el 5º sello, vas a ver a los mártires orando al Señor y diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y vemos en el capítulo 4 y 5 nos muestra que hay unas copas con las oraciones de los santos allí también. Y la pregunta es si tú y yo entendemos el tiempo en el que estamos. Si tú y yo podemos captar el momento de la historia que nos toca vivir como parte de la iglesia. Y si tú y yo estamos orando también de la misma manera. La oración tiene un efecto en el cielo y Apocalipsis nos lo va a mostrar. Va a llegar el momento donde el Señor va a mostrar que todas las súplicas, las oraciones no se pierden en el espacio, están guardadas en las copas. Que el Señor nos ayude a que podamos entender que más que buscar las fechas, las maneras en que el mundo va a terminar, que podamos velar, como Jesús mismo nos dijo. Velen, porque si algo aseguró el Señor Jesús, es que nadie sabe ni el día ni la hora, y que va a ser algo sorpresivo. Lo mejor que podemos hacer es prepararnos para ese día, estar velando, estar orando. Así que te invito a que oremos juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque aun cuando no podamos entenderla toda, Señor, sabemos que tú a través de ella nos animas, sabemos que tú nos instruyes, Señor, y hay cosas que son evidentes para nosotros. Podemos voltear a la historia, podemos voltear al mundo el día de hoy y sabemos que estos jinetes están caminando.
no la intensidad en la que apunta, Señor, tu palabra, porque sabemos que esto se va incrementando, pero sabemos que están aquí. Sabemos que tu juicio está aquí, Señor, contra todo aquel que detiene, que estorba la verdad. Señor, ayúdanos a ser tu pueblo en este tiempo. Pon en nosotros la urgencia para buscarte. Pon en nosotros la urgencia, Señor, para orar. Pon en nosotros la urgencia de compartir con otros. Porque tu palabra dice que una de las señales, Señor, sería también que tu evangelio sea predicado a toda criatura. Señor, llévanos a buscarte cada día más. Que no perdamos el tiempo, que no estemos adormecidos. Señor, que los afanes de este mundo no nos distraigan, no nos envuelvan y no nos aparten de lo que es importante. Y que estas visiones de tu palabra, Señor, impacten nuestra imaginación, nuestro corazón, que se queden grabadas, Señor, para que podamos ver la urgencia que tenemos. Oh Señor, muévenos hacia ti, acércanos, que podamos honrarte, que podamos adorarte. Señor, que estemos atentos, que estemos preparados para cuando tú regreses, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.